Hola amigos, hoy transmitimos Campus TV desde la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Les contamos que esta semana tuvimos la visita del vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien conversó con las autoridades sobre el importante papel de la educación pública para nuestro país. A continuación les presento un reportaje sobre el sistema de salud pública de El Salvador. Quiero aclarar que este reportaje se realizó durante el periodo de transición de las actuales autoridades de salud. Hay personas que necesitan la salud y no han sido entendidas debidamente. ¿Por qué? Por el dinero. Y ahorita estamos en una gran crisis económica. Entonces, la salud ha sido valorada aquí como una totalidad inferior, pues, más que todo en el Hospital Rosales, porque de aquí salen doctores, salen licenciados que hacen sus prácticas en este hospital. Y no tiene mucha reputación, ¿por qué? Por la economía. ¿Por qué? Porque es un hospital que no tiene la capacidad de apoyo del ministro de Salud. Es la escasez de medicamentos en el Hospital Rosales, totalmente siempre se cuenta con, no hay un, estaba la huelga, ¿verdad? Por falta de medicamentos, es lo más esencial que debe haber en un hospital. Y también algunos equipos, no hay equipo tecnológico suficiente para abastecer la gran demanda que se tiene. Bueno, que la situación de salud en los últimos años ha venido en detrimento porque hay una desestructuración de lo que es el sistema de salud y hay una mala orientación del presupuesto que se le asigna al sector salud. Entonces, desde mi punto de vista, tendría que haber una reestructuración tanto de presupuesto como de planes de gobierno y de programas para la salud, tomando como base la atención primaria y más que todo la prevención, en lugar de la curación, la prevención de la salud. El sistema de salud pública en El Salvador durante las últimas 2 décadas ha enfrentado sus peores señalamientos y no es para menos. Problemas que van desde la escasez de medicamentos e insumos hospitalarios en los principales nosocomios nacionales hasta la falta de capacidad administrativa en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para conducir esta cartera de Estado, dan una idea de cómo los servicios de salud pública han sido brindados a los pacientes que han buscado un alivio para sus padecimientos. Lo que hemos tomado, en primer lugar, al darnos cuenta de las toneladas de medicamentos que se están destruyendo o que se ordenó destruir por razones de vencimiento, es decir, de medicamentos que no se pueden utilizar, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en este momento estemos tirando por la borda, es decir, destruyendo medicamentos costosos de muy alto precio. Ahí usted va a las bodegas de cualquier tipo, de San Esteban, Matasano, cualquier otra, ve usted que ahí tenemos medicamentos como retrovirales, mientras están los pacientes de SIDA clamando por esos medicamentos. ¿Qué ha pasado con todo esto? Medicamentos carísimos y que son a veces representan la diferencia entre la vida y la muerte. Una irresponsabilidad que en más de una oportunidad llevó al exministro de Salud Pública, Guillermo Massa, hasta las oficinas del Tribunal de Ética Gubernamental para ser sancionado por el incumplimiento al deber ético de eficiencia. La Ley de Ética Gubernamental vigente desde julio del 2006 fue creada con el afán de evitar que los funcionarios usen el puesto como un trampolín o como una manera de servirse con una cuchara más grande en detrimento de los intereses de la población. El doctor Massa se le puso una denuncia porque teniendo el equipo médico, el equipo para, si mal no recuerdo, eran para tomografías axiales computarizadas, tenía el donativo y no lo había mandado a instalar ahí, a pesar de que el Hospital Rosales lo necesitaba. Pero lo que hacían es que del Departamento de Trabajo Social, cuando se les ordenaba el examen, una tomografía axial computarizada, lo que hacían es que les daban una referencia a los negocios del del ministro o su familia, ¿va? Y entonces ellos se beneficiaban indirectamente por no estar este aparato puesto en funcionamiento ahí en el hospital. Venía a redundar en beneficio, él dio su respuesta un poco tonta, de que ellos en realidad beneficiaban a la gente porque le cobraban menos a la gente.
pero la responsabilidad de él no era buscar el beneficio de sus empresas, sino que el beneficio de la gente. Acciones como estas llenan a la población de mayor desconfianza en los funcionarios públicos y peor aún cuando está de por medio la salud de los habitantes, que en su mayoría no goza de prestaciones laborales que les permite tener acceso a un servicio de salud apropiado. De acuerdo a informes de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 10 millones de personas, en su gran mayoría niños, mueren cada año en los países pobres por falta de acceso a los servicios de salud, y entre estos países se encuentra El Salvador. Bueno, hay los recursos, los insumos médicos están disminuidos, no hay medicamentos, a veces para los pacientes, tienen que andar comprando los pacientes medicamentos y eso a veces para ellos es muy difícil, o sea, y pacientes que vienen de lejos o cosas así, y además la utilería que se ocupa aquí, las camas y todos esos instrumentos están todos deteriorados. Una situación que es reincidente en la mayoría de hospitales de la red pública del país, teniendo al sistema de salud pública literalmente bajo los efectos de una anestesia que no le permite levantarse. Pero todo esto se debe, señala el exministro de Salud, a la falta de recursos que no ha logrado cubrir la gran demanda de necesidades en el sector salud. Que lo que hace falta es tener recursos financieros, porque sin recursos financieros usted no puede hacer funcionar el resto. Yo puedo tener un edificio muy bonito, puedo tener 100 personas ahí trabajando, es decir, listas para trabajar, pero si yo no tengo el dinero, primero para pagarles a las personas, si no tengo el dinero para comprar la tecnología, si no tengo el dinero para comprar las medicinas, ¿de qué sirve que yo le haga un buen diagnóstico a usted si no tengo el medicamento? De nada sirve. Entonces, que lo que necesita es invertir. Le decía usted que El Salvador es uno de los países que menos invierte en salud de acuerdo con su Producto Interno Bruto. Para las autoridades hospitalarias, el peor mal que padece el sistema de salud hoy en día se debe al bajo presupuesto y a los recursos mal administrados que complican el escenario para brindar un buen servicio de salud en la población salvadoreña, advierte el director del Hospital General Psiquiátrico de Soyapango. Considero que el sistema necesita más presupuesto, pero también necesita una administración honesta y evitar los despilfarros y evitar la corrupción, que al fin y al cabo, si eso se desarrolla en un sistema, por mucho que se aumente el presupuesto, no va a ser efectivo para beneficiar la calidad de la atención. Los comentarios en los pasillos, corredores y salas de espera de los hospitales públicos se refieren a que algunos pacientes ingresan con una enfermedad y se complican con otras. Exámenes como las tomografías y las resonancias magnéticas son pilares en el diagnóstico de traumas y en salvar vidas. De la red de hospitales públicos, solo el Bloom cuenta con estos equipos y el grueso de la demanda es canalizado hacia las clínicas privadas que cautivan un flujo de clientes fijos. Los arreglos entre hospitales públicos y privados dejan poca huella y sin embargo están en todos los centros asistenciales. El exministro de Salud y su familia son de los empresarios que captan a los pacientes que quedan sin opción ante las carencias del sistema público. El doctor Juan Ulises Iraeta, director del Hospital Bloom, es contundente al decir que por falta de recursos al único hospital para niños en El Salvador no ha brindado la atención requerida por los pacientes.
El exministro de Salud Pública y Asistencia Social pudo cambiar la situación, pero argumenta que representa un costo demasiado alto para el sistema de salud, un costo que para quienes no tienen cómo pagar $80 por los exámenes, mueren en los hospitales públicos del país. Actualmente El Salvador cuenta con una ley de medicamentos y una serie de reformas que benefician la salud del pueblo salvadoreño. Ahora viajamos hasta el Bajo Lempa para conocer el trabajo que realiza la Universidad de El Salvador en estas comunidades. Lo poquito de siembra que teníamos pues se los echó a perder con hoy que ha rompido la borda. Necesitamos pues una buena borda y reactivar la agricultura y la ganadería. Necesitarían una inversión de más de $9 millones solo en la reparación con una estructura de calidad. La zona del Bajo Lempa pertenece al municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Dentro de la zona viven 1.940 familias con una población total de 8.854 personas, ubicadas en 28 comunidades. La zona es tipificada por altos niveles de pobreza. Importantes sectores de la población dependen de la agricultura, la ganadería y la pesca de subsistencia. La situación de pobreza se acentúa en estas comunidades año tras año. En época de invierno, las descargas de agua de la presa 15 de septiembre alcanzan volúmenes superiores a los 5.000 metros cúbicos por segundo, lo que ocasiona inundaciones y pérdida de cosechas que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la zona. Tenemos la experiencia que todas las inundaciones que hemos tenido en el Bajo Lempa no son por las aguas lluvias, con eso sobrevivimos. El problema de las inundaciones en el Bajo Lempa siempre han sido por las descargas de la presa hidroeléctrica. Todas las veces, sin excepción, hemos sido inundados por la selva. Nosotros exigimos que se sancione. ¿Cómo ellos tienen derecho de inundarnos para decir que van a aportar al Estado? No tienen el derecho. Mire, los problemas aquí pues son las inundaciones, sí, porque cuando el río rompe lo que es la borda, se lleva todo lo que son cultivos que nosotros tenemos. A veces ganado, las milpas, todo se lo lleva. Pues hay que abandonar el lugar, la esposa, los niños y los que somos más conocedores, a veces cuidar las pertenencias, arriesgarlos, pues, ¿verdad? Mire, es duro, sí, pues porque los quedamos, como dicen, a brazos cruzados, sin nada, pues, ¿verdad? A empezar de nuevo, a modo que progresamos un poquito y luego lo perdemos todo y así estamos, ¿verdad? Y siembros ahorita no tenemos de qué pasar. Lo poquito de siembra que teníamos pues se los echó a perder con hoy que ha rompido la borda, ¿verdad? La corriente, y ahorita pues no tenemos que sembrar y cosechar hasta ahorita. Nosotros hemos querido realmente encontrar una forma de hacerle llegar esta petición al señor presidente, ¿verdad?, de la República, para que vea que es realmente una situación que está prácticamente vulnerando un derecho que toda persona tiene, como es una vida digna. Y también esa coordinación y ese llamado de conciencia por respeto a la vida, que también tendría que asumir la 15 de septiembre a partir de una regulación de su descarga. Cuando estaba lleno esto, yo estaba en la casa arriba, en el techo casi, digamos así, y cuando el agua pegaba a la casa le hacía así. Entonces yo no pude dormir toda la noche. Si le da vuelta a la casa, me ahogo, decía yo. Yo le hago un llamado a las autoridades competentes que pues nos arreglen la borda y nos ayuden
para poder trabajar, reactivar la agricultura, la ganadería. Las comunidades del Bajo Lempa acudieron a la Universidad del Salvador para gestionar apoyo científico y técnico que contribuya a solucionar sus problemas. De que este tipo de problemas requiere de un abordaje de mediano o de largo plazo. En ese sentido podemos comentar que la Universidad del Salvador va a estar articulando sus esfuerzos con el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, que es un actor que debe tener participación. En la medida de lo posible vamos a tener algunos acercamientos con la CEL, que es la participación activa de los líderes de esta comunidad para la Universidad del Salvador va a ser muy determinante, ¿no? En la zona también se hacen estudios sobre la insuficiencia renal que padecen muchos de sus habitantes. Campus TV conversó con el equipo de médicos que tiene bajo su responsabilidad el proyecto. Bueno, este es un proyecto de salud renal comunitario que se denomina Nefrolempa. Es el componente investigativo del Proyecto Nacional de Salud Renal. Salud renal con un enfoque que nos permita prevenir los factores de riesgo, diagnosticar tempranamente la enfermedad renal y darle una atención integral a la población que estamos atendiendo. Acá estamos trabajando con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud. En función de asesores nos visitan 2 nefrólogos, el doctor Raúl Herrera Valdés y el doctor Miguel Almaguer. Y este proyecto en estos momentos es gracias a la cooperación del Viceministerio de Cooperación y Desarrollo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y actualmente se han construido albergues y está en proceso de construcción una barda para evitar las inundaciones en la zona. Y del Bajo Lempa viajamos hasta el mundo del arte para conocer otra obra de Antonio Bonilla sobre la historia de nuestro país, tal como le presentamos la semana pasada. Empiezo lo mismo que en el mural del Muna, con toda la simbología precolombina, el jaguar y la serpiente en este caso, el jaguar y la serpiente y toda la simbología que puede haber abstracta, pero siempre valiéndome de los códices precolombinos, pero inventándomelos, ¿no? Y en este caso utilizo las mazorcas de maíz, utilizo la figuración de los monos, las aves, ¿no? Que vendría siendo esta parte de acá como el Popol Vuh, el Isquit, el Junampú, el nacimiento de los 2 gemelos. Pero yo voy creando una simbología inventada, no creada por mí, ¿no? Y en este caso la Junampú y Balanqué se convierten en hongos, ¿no? En hongos alucinógenos, ¿no? Donde también y esta es la parte del Popol Vuh, el sacrificio. Aquí llega la parte de la conquista, entre el español con sus crucitas de la muerte y el cristianismo, ¿no? En este caso, el corazón de sandía del jaguar, donde no solo mata, donde le atraviesa el corazón de la sandía del jaguar, además lo va a sodomizar, ¿no? Y ahí se va dando una serie de cuestiones eróticas y políticas y culturales, ¿no? Atrás viene la religión católica, ¿no? Con sus penes de fuera, con la Inquisición, con su mestizaje, ¿no? Y vuelve aquí la esclavitud, la esclavitud de los españoles, la parte esta de la mujer gritando. Y se va dando, y esta parte donde convierte el español que está matando al jaguar con las pistolas de falos de allí del mercado central, ¿no? Y a la vez el jaguar, en una forma irónica de alienación, le está dando la última patada a un balón de fútbol, ¿no? Entonces, todo esto va a crear una cuestión de ironías y de sátira sobre nuestra historia. La independencia solo la pongo en este pedazo, ¿no?
Pero aquí en este caso ya aparece Anastasio Aquino, el jaguar triunfando sobre el ladino, ¿no? Y en este caso también sigue el triunfo de los indígenas sobre el poder ladino hasta llegar acá, ¿no? La blanca siendo violada por los elementos precolombinos, ¿no? De los jaguares. Ya en la otra parte ya no, es la muerte del jaguar con la cuestión de la Pascua como la sangre, el español o ladino, ¿no? Teniendo el jaguar, el cura dándole la bendición, la santa bendición de la Santa Muerte, ¿no? El presidente cogiéndose al jaguar, ¿no? Esta parte de acá, que ya empieza, que la mujer le da la mano al otro jaguar, que es el 32, ¿no? El levantamiento, que se convierte en el enfrentamiento con el imperialismo y con el gobierno, ¿no? Que está aquí representado, ¿no? Aquí ya es el triunfo del imperialismo y de los poderes capitalistas, ¿no? Representado en Martínez con los cadáveres, ¿no? La tortura, Tío San, la burguesía, ¿no? Tocándole el plátano se convierte en un pene, ¿no? Los jaguares, pero aquí ya comienza otra vez el jaguar a levantarse. Y en este caso ya la Estatua de la Libertad con Tío San, ¿no? Aliados, ¿no? Y empieza la represión. La muerte de Monseñor Romero. ¿Ah? Pero la muerte de Monseñor Romero que crea otra vez el enfrentamiento con el ejército, ¿no? y la burguesía, ¿no? La muerte de los jesuitas. Pero en este caso es el triunfo popular, ¿va? El triunfo, los acuerdos de paz en el Palacio Nacional. Pero ¿cómo termina la historia? La historia termina siempre la burguesía, capitalismo, montado sobre el jaguar, ¿no? Y el cuadro lo consigo también que es la naturaleza misma que se opone a un imperialismo, a un capitalismo, ¿no? Donde participan las frutas, las aves, la naturaleza misma. En ese sentido es que utilizo la simbología, ¿no? Antes de finalizar el programa de hoy, quiero invitarle a que participe de la Feria de Empleo trayendo su currículum el próximo 20 de febrero a las instalaciones de la Universidad de El Salvador a partir de las 8 de la mañana. También le invito a que participe del acto académico y cultural de bienvenida del ciclo académico 2013 el próximo 18 de febrero en el Teatro Universitario. Nos vemos la próxima semana por este canal Hacia la Libertad por la Cultura.